Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Sofía Sarmiento Melo de grado noveno y el día de hoy les voy a exponer mi actividad TIC de química. Bueno, esta es la tabla de contenidos donde hablaremos sobre diversos temas que principalmente son los factores que afectan la solubilidad para dar una pequeña introducción de esto y ejemplos de cada uno de estos factores. Empecemos con la pregunta de investigación. ¿Cómo el cambio de variables propiciados por las actividades humanas afecta la composición y formación de soluciones vitales para los seres vivos? ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. Factores que afectan la solubilidad de las sustancias. Existen factores internos y externos que afectan la solubilidad de un soluto en un disolvente. El factor interno principal es la interacción del soluto disolvente, la cual está dada por la naturaleza. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. La presión. La presión es otro de los factores que afecta la solubilidad. Esa influencia no se aprecia cuando el soluto es un líquido o un sólido, pues varía tan poco que no se considera. Pero en el caso de los solutos gaseosos, la variación en la presión generada sobre una disolución afecta significativamente la solubilidad. En la fabricación de una bebida, esta se comete a presión con una mezcla de dióxido de carbono de CO2 y aire saturado con vapor de agua. La alta presión obliga a que el gas se mezcle con el líquido en mayor grado, cosa que no pasaría tan fácilmente en condiciones atmosféricas normales. Es decir, aumenta la solubilidad. Ahora cuando se destapa la botella, los gases escapan con la disolución hasta que la presión se iguala con el exterior, lo que provoca que el exceso de CO2 salga de la bebida en forma de efervescencia, es decir, al escapar el gas la solubilidad disminuye. Este ejemplo nos explica muy bien la relación entre la solubilidad de un gas y su presión, es decir, la solubilidad de un gas aumenta cuando la presión también aumenta y en el caso contrario disminuye al disminuir la presión del gas. Vamos con la temperatura. La temperatura es un factor que influye en la solubilidad de muchos solutos sólidos en agua y en general a mayor temperatura mayor es la solubilidad. Esto sucede porque al aumentar la temperatura de la mezcla las partículas adquieren mayor energía cinética, con lo que aumenta la probabilidad de que el disolvente choque con las moléculas de soluto sólido y con eso se disolverá de mejor forma. Un claro ejemplo de esto es cuando decimos que el azúcar tiene una solubilidad de 204,1 gramos en 100 gramos de agua a 25 grados. Estamos informando acerca de la máxima cantidad de azúcar que se disuelve a esa temperatura en específico. Pero si aumentamos la temperatura, por ejemplo, a 90 grados, la solubilidad cambia a 400 gramos, 100 gramos de agua, es decir, a esa nueva temperatura en 100 gramos de agua, lo máximo que se podría disolver son 400 gramos de azúcar. Seguimos con otro factor que es el efecto de la agitación, pues disolver un soluto es un proceso lento que requiere que las moléculas del disolvente viajen hasta la superficie del soluto, interacciones y vuelvan al interior de la disolución con moléculas de soluto. La agitación es un proceso mecánico que aumenta la movilidad de las moléculas dentro de la disolución, facilitando así el transporte de las moléculas de disolvente a la superficie, también haciendo que las moléculas de soluto que se encuentran en la cercanía del sólido viajen rápidamente hacia el interior de la disolución. La agitación no aumenta la solubilidad como tal. ¿Qué quiere decir esto? Pero sí disminuye el tiempo que demora un sólido en disolverse en un disolvente determinado. Hace que el proceso sea más rápido.
factor que sería la interacción del soluto y el solvente. Los solutos iónicos y polares son en general solubles en agua, disolvente polar. En cambio, los solutos apolares son frecuentemente insolubles en este tipo de disolvente. Aun cuando hay excepciones, la explicación de esto radica en las fuerzas intermoleculares que actúan entre las partículas de soluto y de disolvente. En la medida en que las interacciones del soluto y el disolvente sean de la misma naturaleza, que las interacciones soluto-soluto o disolvente-solvente, se pueda predecir que la solubilidad será mayor. Es por esto que cuando se forma una disolución, como las interacciones son compatibles, las moléculas de disolvente rodearán a las moléculas de soluto para romper las fuerzas que las mantienen unidas entre sí y de ese modo separarlas, cosa que no sucede en las mezclas heterogéneas. Aquí está mi webgrafía y muchas gracias por su atención.